Es un placer saludarte. Mi nombre es Antonia Bertral y me alegro de que puedas acompañarme en esta serie de vídeos a través de este canal, La Fe que Avanza. Y lo que voy a compartirte es desde mi experiencia, desde esa larga enfermedad crónica, cómo la fe descubrí la fe, que era la fe, y de qué manera esa fe ha ido creciendo, 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 hasta el punto que estoy ahora, que eso es lo bueno. Así que te recuerdo que si no te has suscrito, lo puedas hacer, que por favor te conviertas en mi colaborador, colaboradora, dando a conocer estos vídeos a otros. Ya sabes, darle a notificación, campanita y, cómo no, regálame un like, ¿ok? Muy bien. Yo diría que mi experiencia tiene dos focos principales o dos aspectos principales. Uno, todos en el ámbito, perdón, que no quiero atropellarme con las palabras, así que todos con el ámbito de la salud, pero una parte salud física y el otro foco salud emocional. Y como es una experiencia que me acompaña ya hace más de 60 años, o sea que estamos hablando ya de tiempito, pues quiero, y tú ya entiendes que tiene que ver con algo de larga duración. Que no me estoy refiriendo a la sociedad de hoy llamada la sociedad de cristal o la generación de cristal, donde, a ver, hay tolerancia cero, nunca mejor dicho, hay tolerancia cero a la frustración y al dolor. Y toda la sociedad se empeña en buscar escapismos para ser feliz, para ser feliz. Frases positivas y todo tiene, y se envuelven de esto. Y claro, cuando pasan por alguna experiencia en la que realmente hay dolor, en la que realmente, claro, no soportan. Así que este no es mi caso, ya he aprendido cómo hacerlo, así que no es mi caso, pero sí es cierto, puede ser muy chocante por ese aspecto de que estamos en medio de una sociedad donde esto no se lleva, no es moda. Y pensé que la mejor manera de hacerlo, porque como es una experiencia larga, no fuera demasiado avasallante, la mejor manera de hacerlo sería como hace la Vuelta Ciclista de España, que es muy larga, pero la van haciendo por etapas. Pues yo por etapas te voy a ir compartiendo vídeos y esos vídeos pues van a ir avanzando hacia la meta. O sea, esa fe que en mi caso ya algo ha avanzado, ya no está como estaba al principio, por supuesto. Y esa primera etapa la he titulado Una lucha por mí misma. Y te voy a contar el porqué de ese título, ¿ok? Si pienso cuando comenzó esa lucha por mí misma, pues yo diría que desde el vientre de mi madre. Hoy en día hay estudios que avalan cómo un bebé desde el vientre de su madre puede recibir el rechazo, puede recibir la aceptación, puede recibir varias cosas. Incluso cómo eso le va a condicionar en ciertos aspectos de la vida. Así que, ¿por qué comenzó ahí la lucha por mí misma? Porque evidentemente yo ahí no tenía mucho que hacer y que decidir. Pues porque mi madre, por las circunstancias que vivía, ella decidió abortarme. Y en aquella época, donde eso no era legal, pues ahí ella buscaba toda ocasión para hacerlo. Si le daban unas hierbas y le decían que con estas hierbas
expulsaría el feto, pues ahí que iba. Si le decían tírate y date con la barriga contra el suelo, ella lo hacía. Y eso es algo que yo sé porque ella me contó. Entonces, así que yo que era ese bebé, me fui gestando a través de todas esas circunstancias. Pero yo siempre, y estoy convencidísima, no porque es una frase hecha, sino porque es la experiencia de mi vida, que uno no muere hasta que Dios no quiere. De hecho, así muy, muy llano. Y así que yo nací contra viento y marea. Así que lo cierto es que sí nací con una predisposición a ser una niña muy, muy enfermiza. Pasaba un virus, yo creo, era como que les atraía. ¿Sabes cómo que la miel atrae a las moscas? Pues ya los insectos, pues así me pasaba conmigo. Así que cuando tenía 11 meses de edad, ya muy tempranito, en España, no sé si en otros lugares, pero en España hubo una epidemia muy fuerte llamada la poliomielitis. Y tú dices, bueno, ¿y esto qué es? A lo mejor no tienes ni idea. Pues es como si pasara un tsunami por el cuerpo de una persona. Y allí donde pasa, arrasa. Y eso queda deteriorado de tal forma que el organismo no tiene, o el cuerpo no tiene por sí mismo, cómo que esas células se repongan, cómo recuperarse de las secuelas. La enfermedad pasa, pero las secuelas quedan. Y afecta a muchos órganos, ahí donde pasa. En aquella época mucha gente moría. Hubo pues muchas muertes. Otros quedaron tremendamente tocados. Y mi madre, ya con esta alarma, me llevó a lo que era el médico de familia, porque entonces no habían pediatras. Y el médico de familia le cuenta los síntomas y el médico de familia le dijo, mire, no la vamos a vacunar, porque la idea de mi madre es vacúnela, vacúnela, vacúnela. No, no la vamos a vacunar, porque si la vacunáramos y esa muñeca que ahora se ha convertido de trapo, porque no se aguanta, tuviera el virus, podría morir. Así que ahí no me vacuné. Bueno, no me vacunaron, mejor dicho, no, yo ni ya ves, ni contaba ni decidía. Pero lo cierto es que sí, tenía esta enfermedad y eso me dejó pues muy tocada, muy tocada. Y sobre todo me dejó tocada a nivel, físico. Así que si yo cuento, yo me convertí o me tuve que convertir en una superviviente a dos niveles, nivel físico y nivel emocional. Nivel físico, porque yo de chiquitita, la pasión de mi vida, fijaros bien, era convertirme en bailarina de ballet clásico. Eso me apasionaba y realmente todavía me apasiona. Pero yo tenía que llevar una bota ortopédica con un hierro en la pierna para poder desenvolverme. Y cuando yo llegaba a la escuela, pues evidentemente salíamos al patio, era un colegio entonces de niñas, colegio de señoritas, y yo salía al patio. Y las niñas hacían grupos para pues, carreras, lo que fuera. Y yo, claro, yo me apuntaba, pero me decían, no, porque vamos a perder. Bueno, hasta cierto punto, visto desde ahora, digo, hombre, ¿qué niño que son súper competitivos le gusta perder? Ninguno. Por tanto, era hasta cierto punto normal. Lo que ya se sobrepasaba y creaba en mí mucha angustia era que me llamaban en aquella época, había una película que se llamaba El llanero solitario. Y recuerdo que se reían de mí y me llamaban el llanero solitario.
Hoy en día eso tiene un nombre, se le ha puesto un nombre, para todos se le ponen nombres, pero en aquel entonces no había nombre, pero yo ya sufría ese bullying. Y entonces, bueno, ahí yo tuve que desarrollar ciertos mecanismos, que no voy a contar porque es muy largo, pero ciertos mecanismos para defenderme de ciertas situaciones que yo sentía que me agredían, que me agredían emocionalmente, evidentemente, y también físicamente, porque a veces me hacían la trabanqueta para que yo cayera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo hubiera podido bajarme, hubiera podido decir qué desastre, pero mi opción o la opción que yo tomé es no puedo demostrar que soy débil porque se me van a comer. Recuerdo también ser una sobreviviente emocional. ¿Por qué? Porque en el entorno familiar que yo crecí, mi mamá, cuando yo tuve la poliomielitis con 11 meses de edad, me lleva a casa de mis abuelos. Todavía no sé el motivo, pero me llevó ahí. Y entonces, en ese proceso, mi madre se separa de mi padre, así que yo no conocí, yo no he tenido nunca conciencia de un padre, ni conciencia, ni referente, ni nada. Así que sin padre, mi madre todo el día trabajando, en la noche también, y voy a explicar para no dar malas interpretaciones, durante el día por la mañana una fábrica, por la tarde a veces hacía horas en esa fábrica, por la noche trabajaba en un periódico y los fines de semana trabajaba en una pastelería. Así que yo estaba sin padre, sin madre y con muchos adultos a mi alrededor viviendo en la misma casa. Vivían mis abuelos, vivía una tía mía, soltera, venía y menos dormir, ahí estaban un hermano y una hermana de mi madre y el hermano de mi padre. No, de mi abuelo, perdón, de mi abuelo, es que es difícil esto, es complicado. Y mi abuelo tenía, una hermana que estaba ahí. Ahora, déjame hacer memoria, lo estoy contando así de memoria. Y entonces, bueno, y toda esa gente opinaba sobre mí. Toda esa gente decidía qué tenía que hacer, qué no tenía que hacer, discutían abiertamente. Yo ahí, como si fuera pues una pieza de adorno que está ahí, y ahí yo crecí en ese ambiente. Encima me contaban cosas a modo de risa, como que ese que me hacían llamarle tío, pero no era mi tío directo, ese hombre fue a verme al hospital, yo recién nacida. Cuando llegó a la casa le preguntaron, ¿y qué la niña? ¿Cómo es? Y él respondió, pobrecita, es tan fea que mejor se muriera. Así que yo nací con esto de fondo. Y además era una broma, que yo, evidentemente, puedes imaginar que yo no le veía la gracia por ningún lugar a eso. Así que, por otro lado, debido a mi impedimento por desenvolverme normal, pues no hagas esto que tú no eres una niña normal. No hagas aquello porque tú no eres normal. Pobrecita, es que no es normal. Yo eso escuchaba en las conversaciones, esto se me decía. Así que con todo ese bagaje, yo me tuve que hacer una superviviente emocional. Y quiero aclarar que no es un culebrón lastimero lo que te estoy contando. Y que no lo hago porque era mi realidad y ahora lo recuerdo de una manera muy diferente. Solo que el hecho pasó. Solo que el hecho pasó. Bien, yo me sentía muy sola, con una gran necesidad de encontrar un referente.
alguien que me amara, alguien que me protegiera y que me cuidara. Lo buscaba desesperadamente en mi madre, pero no se podía, no se dio. Mi abuelo, porque para mí la figura paterna era muy, muy importante, como lo es para todos los niños, pero mi abuelo no podía ser el referente. Él tenía una demencia llamada demencia senil, así que era alguien que deambulaba por la casa, poco más. Así que tampoco. Pero recuerdo lo siguiente. Yo recuerdo que tenía otra tía que estaba casada, tenía 2 hijos en aquel entonces, mis primos, y bueno, en ciertas celebraciones ellos venían a la casa. Y mi tío era un hombre muy grande, era un hombre corpulento, y mi tío se me hacía, wow, alguien especial, a quien yo quería conquistar. Así que estábamos sentados en la mesa y íbamos a hacernos una foto. Yo, con todo mi arte, despacito, despacito, me colaba, apartaba a quien estuviera a su lado y le daba la mano. Y mi madre también me contaba que le hacía pasar mucha vergüenza. La ponía en aprietos, porque si subíamos al tranvía, se ve que los señores que llevaban gafas me caían muy bien, debía pensar, ese es inteligente, ese va a cuidarme. Así que me iba a él y abiertamente le decía, ¿tú quieres ser mi padre? Porque yo no tengo padre. Y en el colegio, que en aquel entonces los divorcios eran, bueno, yo era la única niña de padres separados, y recuerdo que yo me inventaba un padre. ¡Buah! No veas cómo era. Era genial. Pero claro, como no era visible, era viajante y hoy estaba en Rusia y mañana estaba en París y pasado mañana no sé dónde. No sé dónde porque no recuerdo. Pero yo podía, con mi imaginación vivida, que era muy grande, yo, bueno, inventaba unas historias que las niñas me envidiaban, me envidiaban. Y todo era por ese afán de buscar a alguien que me protegiera y que me cuidara. Importante. Así que me fui convirtiendo en una persona que, si bien era muy frágil, muy insegura por dentro, una persona llena de complejos, a más no poder, pues por fuera yo no podía demostrarlo. ¿Por qué? Porque era, ¿sabes? Como el pececillo que salta, que está fuera de la pecera, que no hay agua donde moverse, pero tiene un poquito de agua ahí y ahí coletea y pelea por sobrevivir. Pues si lo comparo, me veo como ese pececillo, igual, igual. Y a más, yo cogí defensas. Y una de mis defensas era cuando me castigaban. Yo me había jurado a mí misma no llorar, no demostrar fragilidad, porque me ganarían. Así que mi frase, aguantando el tipo como no veas, era, bueno, me es igual. Podían hacerme lo que quisieran y mi frase era, bueno, me es igual. Yo sé que no me era igual. Yo recuerdo que por dentro, y eso recuerdo, así que era bastante pequeño, ¿eh? Pero yo recuerdo este mecanismo de defensa, Imaginaros, claro, imaginaros a mi familia, no sabían qué hacer muy bien conmigo, pero yo sí me tenía que defender, así que ahí la guerra estaba armada. Bien, a los 14 años comencé mi pierna, mi pie, donde era lo más evidente,
comenzó a deteriorarse de muchas formas y entonces me llevan al traumatólogo y el traumatólogo dice, eso hay que operarlo. Eso ahora ya ha llegado a un punto que hay que operar. Entonces, bueno, yo comencé con una, teóricamente iba a ser una operación, una y todo perfecto, pero en un proceso de años pasé por 7 operaciones, 7 operaciones. Así que cada operación era un martirio, porque en parte, otra cosa que yo no conocía a mi padre, pero heredé de mi padre legados, como todos nos suele pasar. Y uno de esos legados, una herencia que me dejó, era una enfermedad, entre otras cosas. Y en esa enfermedad era epilepsia. Así que, bueno, ahí andaba yo, no con brotes exagerados, pero sí, y por tanto teniéndome que tomar medicación, porque sí habían evidencias, y sí habían desmayos, y sí habían ciertas cosas que podían ser peligrosas. Entonces, claro, a la primera operación le dicen a mi madre que no se tome ningún medicamento. Mi madre no dice la causa por lo que yo me estoy tomando el medicamento, así que la primera operación, nada, la anestesia no me hacía efecto. A mitad de operación me desperté, los médicos andaban locos con el tema, pero luego, y fue una operación de trasplante de nervios, de muchas cosas, pero claro, cuando yo me despierto, el dolor era insoportable. Y no había calmante que me apaleara eso. Así que eso era locura para una niña de 14 años que yo pensé que me iba a operar y que eso era Hollywood, que era como ir a Walt Disney, ahí. Pues eso se convirtió en algo grave, muy fuerte. No me creían porque no sabían la situación, así que no me creían, las enfermeras me abroncaban. Era un hospital que había monjas, las monjas decían que yo era una quejica, que me habían acabado de poner un calmante y yo explicando que yo me dolía, y ahí nadie me hacía caso. Hasta que a mi madre le cayó la ficha y lo contó al médico. El médico dijo, señora, ¿qué te has hecho con esa criatura? Y ahí, bueno, ahí la cosa mejoró. Pero sí es cierto que cada operación, no voy a contarte detalles porque dirías, madre mía, cámara de tortura. Pues sí, he pasado por cosas en cada operación difíciles, con muy dolorosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, yo en esa fase, yo comencé a soñar recurrentemente una pesadilla. Claro, se sueña a veces lo que se vive y no se puede entender y se sueña. Y yo me veía sentada en una silla de ruedas y yo me despertaba y lloraba. Porque para mí, aquella persona que quería ser una bailarina de ballet clásico, aquella persona que cogía una escoba con el hierro en la pierna, pero yo me montaba y ese era mi caballo y yo, aunque me cayera, yo iba ahí. Esa persona que tenía un perro, que ese era mi confidente, mi amigo, ese era mi todo, porque mi hermano murió con 4 años y yo casi no lo conocí tampoco, así que en mi perro era todo. Yo era la torera y le apuñalaba al perro, yo era yo qué sé, ahí estaba yo, con todo un mundo interior que lo que hacía era intentar defenderse. Pero con todo ese afán de superación, soñar que yo estaba en una silla de ruedas me generaba una angustia tremenda, tremenda. Pero yo no lo decía a nadie, porque yo tenía que ser una superviviente. Yo no podía demostrar flaqueza. Así que debido a la recuperación de una de las cirugías, con 16 años, yo entré en contacto con la iglesia evangélica. Y sin yo saber, eso iba a ser una experiencia que iría mucho más allá de una religión. No tenía ni idea.
pero Dios se mueve en planos de los que nosotros no tenemos ni idea. Y que yo iba a un encuentro con Dios. Y que es más, no era porque yo le buscaba, porque si te cuento mi testimonio llamado de conversión, dirías, solo te diré, Dios usó un ateo en la iglesia para que yo volviera. Así que, y si te da curiosidad, otro día te lo cuento, ¿vale? Pero ahí, yo no tenía ni idea que lo que realmente iba a suceder sería que Dios se me iba a presentar. Y que en esa presentación Él se empeñaría, no yo, en que yo le conociera. Y en que yo quisiera no soltarme de su mano. Entre operaciones sucedieron varias cosas, no te las voy a contar en el orden porque sería muy largo, pero yo me casé. Y me casé con una persona que decía, yo te cuidaré como el vaso más frágil. Así que yo encontraba en esa persona quién me cuidaría. Después, no a lo loco, no sin oración, no sin pedir, como diría, permiso a el que era mi esposo, a mi madre, que vivía en casa y para mí era una autoridad también, la tenía que tener en cuenta. Yo comencé a servir al Señor en un ministerio, que se llama así, cuando servir al Señor, ahora lo entiendo de otra manera, pero en aquel entonces así lo entendía y así uso la misma frase. ¿Por qué? Yo era honesta, sí. Yo llevaba ya intencionadamente algo manipulador, no. Pero inconscientemente, al no encontrar en un referente humano quién me cuidaría, dije, ya está, Dios me cuidará. Si yo le sirvo, si yo soy una buena creyente, si yo soy una buena hija, Él estará orgulloso de mí. Y de quien se está orgulloso, se cuida. Todo esto era tan inconsciente, ahora sí, porque he visto la evolución, pero en aquel entonces yo no tenía idea de esa realidad, pero ahí estaba. Y desde luego Dios la conocía. No le pasaba y nunca, como digo yo, se enfadó por eso. Tuvo la paciencia, ya lo veréis, de modelarme. Porque yo, vaya, ahí guerrera, no te creas. Bueno, cuando comenzó a desmoronarse toda esa lucha por mí misma, porque eso comenzó a desmoronarse. Pues etapas que yo recuerdo más centrales. Una de ellas fue cuando mi hijo mayor nació. Bueno, era mi segundo embarazo, el primero fue un aborto natural, el segundo ya iba para adelante su gestación y todos lo normal, ¿quieres que sea niño, niña? Yo siempre decía, me da igual. Lo que yo quiero es que salga bien de los pies. Es que pueda, si es un niño, caminar, correr y jugar a fútbol. Y si es una niña, que pueda llegar a ser esa bailarina que yo no he sido. Así que yo se lo pedí a Dios. Por favor. Recuerdo que en esos 9 meses nunca oré tanto por un mismo tema. Nunca. Y bueno, viene el ginecólogo que me había atendido y me dice, has tenido un bebé hermoso. Tuvieron que hacerme cesárea, tal y cual, por mis problemas de poliomielitis, pero me dijo, has tenido un niño hermosísimo. Es un toro. Y claro, pesaba 4,4 kilos, así que sí, era verdad, era gordito. Vale.
Y bien, cuando viene el pediatra, yo estaba contenta. Digo, bueno, ¿qué? El niño está bien. Y me dice, no, no, sí, está bien, pero tiene un problema en los pies. ¡Guau! Por un momento, el choque, yo le había pedido una sola cosa a Dios. Ay, ¿qué había pasado? No era difícil para él, ¿por qué no me la había dado? Pero en ese punto yo no me desmoroné. Sí, por dentro, pero yo no me desmoroné porque yo tenía que ser fuerte. Así que respiré hondo y dije, bueno, ¿qué opciones hay? Ahí la preparadísima. Y bueno, ahí sucedieron varias cosas y algún día, pues si tienes de eso, pregúntale a Jonathan, mi hijo mayor, y él te contará cómo pasó la experiencia de las operaciones, etcétera, etcétera. Pero esto no era suficiente para decir me bajo del burro. No. Así que en la penúltima operación yo voy a operarme porque ya la cosa se había deteriorado. Yo dije, bueno, voy a pasarlo mal. Pero bueno, ahí voy. Fui al mismo traumatólogo que operó a mi hijo porque era un muy buen médico, muy buen especialista. Y él mirando los informes, escribiendo, era un hombre muy serio, y sin levantar la vista, y yo le digo, le cuento, y le digo, bueno, pues vengo a operarme, yo así. Y él sin levantar la vista del papel me dice, esto ya no es operable. Y yo, ¿sabes como el que no ha oído nada? Esa era yo. Bueno, ya sé que será difícil, pero yo vengo a operar. Y vuelve a decirme, eso ya no es operable. Y entonces, como yo le insistía, he vivido eso todavía, él levantó la vista del papel, me mira y me dice, señora, si usted tuviera una lavadora muy vieja, y no tuviera arreglo, ¿qué haría? Yo le dije, hombre, doctor, pues la tiraría y me compré. Yo pensé, hombre, la tiraría y compraría otra. Y entonces me dice, pues eso es lo que tendría que hacer con su cuerpo. Pero como no puede, tiene que apechugar con ello. Yo le dije, ¿y entonces qué opciones hay? Y él me dijo, bueno, lo que le va a pasar es esto, y entre otras cosas menciona, acabará sentada en una silla de ruedas. Sigue escribiendo y dice, buenos días. En aquel momento, yo iba sola a la visita. Cuando salí de allí, no solo el suelo se me abrió, sino que se me tragó. Yo no entendía nada. Yo entré en shock. Yo entré en shock porque ahora ya no podía pelearlo. Ahora no era la cuestión de una lucha por mí misma, ni tan solo era cuestión, yo entendía que no era tampoco cuestión de Dios. Porque si el que para nada es imposible, yo queriendo operarme para servirle, ahora él no me respondía, Dios me estaba fallando. Porque mi matemática estaba fallando. Así que todo lo que yo había recibido de información sobre Dios, todas que yo me apuntaba a un bombardeo. Había un estudio, ahí estaba yo. Había un retiro, ahí estaba yo.
había un no sé qué, ahí estaba yo. Yo iba a la escuela dominical de adultos y ahí estaba yo. No faltaba toda esa información sobre Dios, sobre el carácter de Dios, sobre la bondad de Dios, sobre la misericordia de Dios, sobre todo eso. Ahora no cuadraba con la experiencia. Por tanto, la matemática espiritual que yo tenía se había esfumado. Totalmente. Yo recuerdo, te voy a seguir contando más de mi experiencia, pero en otro vídeo, que espero que veas, que tengas interés y que lo veas y me acompañes. Pero ya saliendo un poco de la experiencia personal, yo recuerdo que cuando me saqué el carnet de conducir, y al obtenerlo y tenerlo en la mano, toda contenta, la profesora me felicita y me dice, bien, Antonia, ahora vas a aprender a conducir. Yo dije, ¿cómo que ahora voy a aprender? A ver, explícame ese asunto, porque yo creo que ya está superado el asunto. Y me dice, no, con la L de prácticas, cuando tú ahora te montes en el coche y tú te encuentres con nervios, con situaciones, con uno que se te cruza, te encuentres, vas a tener que recordar toda tu teoría y la vas a tener que encajar con la práctica. Y qué cierto fue eso, y qué cierto es eso espiritualmente hablando también, donde la teoría tiene que casar con la práctica. Porque si solo es teoría, eso no va a hacer transformación en nosotros. Vamos a tener información, pero la información no garantiza la transformación en la vida de una persona. Solo la garantiza la práctica. Donde la teoría y lo que estás viviendo hay matrimonio, y matrimonio feliz, y matrimonio feliz. Así que la lucha por mí misma había tocado fondo. Ahora, no es que yo levantara la bandera blanca, no, eso va a seguir, pero sí es cierto que ahora tendría que aprender. Ahora llevaba la L de prácticas espiritual. Y quizá tú te identifiques. Tienes diferente envoltorio, eso es como los caramelos. Todos tienen diferente envoltorio. Pero el caramelo, aunque tenga color diferente, está compuesto de azúcar, de agua, ¿verdad? Y así pasa con los seres humanos. Y que aunque tú tengas un envoltorio diferente, quizá tú te has sentido así, que estás luchando por ti misma o por ti mismo, porque eso no es, no digo yo que sea la característica femenina, es la característica del ser humano. Porque a causa de que el ser humano fue expulsado, hizo méritos para salir del jardín que estaba en el Edén, ha aprendido a ser un superviviente. Todo ser humano. Ha desarrollado estrategias para mantener el equilibrio en todas las áreas de su vida. Y eso es una lucha ardua. Y es ardua porque se pretende hacer sin Dios. Y cuando más se vive alejado de Dios, menos se reconoce a Dios. Y por tanto, eso es lo que la Biblia llama pecado, lo que no se quiere mencionar porque no cause, los psicólogos, no te cause culpabilidad y no es bueno. Vive feliz. No, esa es la realidad. Todo ser humano vive de espaldas a Dios. Le ignora. Ignora al único, y ya sé que ahora parecerá chocante,
pero al único que estando en su cobertura, debajo de su paraguas, uno no se va a mojar o no se va a mojar excesivamente, porque el paraguas lo protege. Así que, desde el aspecto de aquellos que creen en Dios, cuando lo que se experimenta, no cuadra, como he dicho, no hay 2 y 2 son 4, sino que 2 y 2 son 0. Y dices, a ver, no me explíqueme eso, que eso no va. Es entonces, aunque dices, esta mujer es masoquista, ¿no? Te aseguro y repito, es entonces cuando uno se le coloca la L de prácticas y va a comenzar a aprender. Y en ese proceso de duelo, porque siempre hay pérdidas y hablaremos del duelo, también desde la experiencia, pero sobre todo desde en lo que yo me formé, pero desde esa experiencia de duelo con la que me identifico muchísimo con el libro de Job, que tengo ganas un día de compartirte, es cuando estamos preparados para ir al horno a esos 180 grados o 220, o depende, a veces se calienta mucho, pero dar el resultado de que sale el bollo completo, horneante, que sale con ese aroma que tú dirías, me lo como, aunque no tenga hambre. Es ahí. Así que si te estás ahí, si te identificas, recuerda, estás llevando la L de prácticas. No te desmoralices. En una ocasión me pasó algo muy fuerte emocionalmente y yo a mí misma me decía una verdad. El año que viene, Antonio, yo iba llorando, recuerdo, por el pasillo de la casa donde vivía, yo me decía a mí misma, recuerda, el año que viene será mejor. Y así fue. Porque en esta vida, y es verdad, eso no hay mal que 100 años dure. Las cosas tienen un principio, con un propósito, y el de Dios no es destruirte. El de Dios no es destruirte. Y menos si eres su hijo o su hija. Así que te animo, porque tienes la oportunidad de casar, en ese engranaje, de casar la teoría de lo que tú crees en Dios, de revisarla, transformarla y sobre todo casarla con la práctica, porque te aseguro que casa, Así que por hoy lo voy a dejar aquí, que creo que es suficiente, y decirte un hasta pronto. Quiero tener otro encuentro contigo, ¿ok? Un abrazo, mis saludos y bendiciones.